Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizás la interpretación que vamos a hacer del Evangelio de hoy no sea muy original. Seguramente la habrás oído muchas veces. Y hablando de algo que he oído mucho últimamente, no sé tú, pero yo no paro de oír que estamos en un mundo en crisis. Quizás porque estando en Jerusalén no nos deshacemos de la sombra de la guerra y tenemos que seguir rezando por la paz. Pero me refiero más bien a una crisis general, de todo tipo, a todos los niveles. Como sabes, esto ocurre siempre que los hombres nos alejamos de Dios, porque toda crisis del hombre en el fondo es una crisis de su relación con Dios. Por poner un ejemplo un poco tonto, pero que es de lo que a veces he oído, ¿no? Hay quienes al ver la cantidad de secuelas y repeticiones en los títulos de cine hablan de crisis de creatividad, como si ya no hubiera nuevas historias, nada nuevo que contar. Más que crisis de creatividad, ¿no estaremos viviendo, Señor, una crisis de amor? Porque solo el amor crea. Ayer leíamos en la primera lectura el pecado original. Desde ese momento fuimos apartados del paraíso y tenemos hambre, un hambre existencial, el hambre de Dios con quien estábamos en el paraíso. Y resuena en nuestros oídos ese grito de Dios a Adán que leemos en la primera lectura de hoy. ¿Dónde estás? Cuando muchos siguen haciéndose la pregunta ¿dónde está Dios? Hoy leemos que es Dios quien busca al hombre desde el principio y le dice ¿dónde estás? Desde que abandonamos el paraíso tenemos hambre de lo que solo Jesús puede dar. Como leemos en el Evangelio de hoy, por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, de hecho en abril del año pasado, recordaba, me tocó comentar la primera multiplicación de los panes y de los peces y ahora me toca comentar la segunda. Y es que también los discípulos podrían comentar, hombre, otra vez han venido sin comida, es que no aprendemos. Pero Jesús permite esos despistes, por decirlo así, porque quizá nos quiere enseñar algo más de su amor por nosotros. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Siempre el punto de partida de Jesús es su corazón compasivo y misericordioso. ¿Cómo podemos sentir contigo, Jesús, esa pena ante este mundo hambriento? Sabemos que todos los sucedáneos que ofrece el mundo son pan para hoy y hambre para mañana, pero ¿qué podemos hacer? Le replicaron los discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Al ver algo que no va, en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos ver a Jesús que nos hace partícipes de ese problema. Él podría solucionarlo directamente, pero quiere contar con nosotros. Él sabe que al luchar por mejorar en ese problema o ese aspecto de nuestra vida, vamos a mejorar nosotros mismos. Esta mañana recibí un mensaje de una señora que me pedía que rezara por distintas amigas suyas y por los problemas de su trabajo. Luego me envió un segundo mensaje diciendo que debería trabajar más eso de no quejarse de los problemas del trabajo. Y al rato un tercer mensaje riéndose de sí misma porque justo después de enviarme el mensaje con el propósito de no quejarse, se ha pasado el resto del descanso quejándose con una compañera de los problemas de su trabajo. Y puede suceder que nosotros también practicamos el deporte de la queja. A base de repetir nos hacemos expertos. Alguno dice que si en lugar de quejarnos nos pusiéramos a solucionar los problemas, el mundo, ya no habría problemas en el mundo. Pero incluso esto suena un poco como a queja, ¿verdad? Hablamos de los problemas, les damos vueltas y más vueltas, hasta hacernos expertos en el análisis de los problemas, hasta llegar a la parálisis, como para convencernos a nosotros mismos de que no tenemos nada que hacer. A fin de cuentas es verdad, ¿qué podemos hacer? Nos vemos en un campo despoblado y sin medios. Es una pregunta de lo más lógica,
pero que nos lleva al desánimo y del desánimo a la inactividad. Es cierto, realmente no podemos hacer nada para saciar el hambre del hombre del mundo de hoy. Pero Jesús no se queda ahí y les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7. Como sabes, el 7 en la cultura hebrea es símbolo de plenitud, haciendo referencia a los 7 días de la creación, los 7 días de la semana. En definitiva, Jesús nos pide lo que tenemos y lo pide todo. Y solo cuando lo damos se produce el milagro. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. También el número 4 tiene su simbología porque habla de los 4 puntos cardinales de la tierra y hacen referencia a toda la tierra, por decirlo así. Y las 7 canastas vuelven al número 7 que hablan de una sobreabundancia de todo lo que le hemos dado a Dios antes, ¿no? Llevado este mensaje a nuestra vida, parece como que Jesús hace lo siguiente. Ante la necesidad del mundo ingente, quiere contar con nosotros y nos pregunta por todo lo que tenemos. Eso es la vocación. En su mensaje para el Congreso de las Vocaciones del pasado día 7 de febrero, el Papa transmitía esta idea de que la vocación de cada uno es percibir las necesidades del otro. Es evidente la desproporción que hay entre lo que nosotros podemos hacer y lo que el mundo necesita, pero solo al darle a Jesús nuestros 7 panes y unirlos a su acción de gracias, que es la misa, se produce el milagro. La queja es solo una expresión de la pena, del disgusto, de la frustración, pero si nadie hace algo al respecto, las cosas no van a cambiar. Claro que cambiar supone comprometerse, dar esos 7 panes. Pero cuando se los damos a Jesús, esos 7 panes se multiplican y descubrimos que solo el amor crea. Solo el amor nos lleva al fin para el que fuimos creados. Como Dios creó todo en 7 días, ahora con nuestros 7 panes, el Señor multiplica nuestra vida de forma maravillosa, totalmente desproporcionada a la pequeñez de lo que nosotros damos. Sí, el mundo es un despoblado, la queja es infecunda, pero el amor crea. Es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia en la vida de los santos. Todos sin excepción te dirían que el fruto de su vida es de Dios, que ellos no han hecho nada más que dar su pequeñez, sus 7 panes. Y es así. Pero para poder experimentar esa maravilla de la gracia en nuestra propia vida, hemos de dar los 7 panes. De ahí que venga hoy como anillo al dedo esa frase de San José María, un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Y después, Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. En cuanto Jesús te da ese pan multiplicado como a los discípulos, que es la Eucaristía, tú no solo vas a recibir el 100 por 1 de lo que has dado, sino que como los discípulos los vas a repartir a los demás, a servir, sirviéndolos a los demás, en esa actitud de servicio que multiplica. Es el amor el que te va a hacer más creativo que nunca, a sacar lo mejor que tienes y ser testigo de cómo se multiplica ese amor tuyo hacia los demás. Cómo, por ejemplo, empiezas el día ya sonriendo y se va contagiando tu sonrisa a los demás. Todos los grandes artistas, en el fondo, han sido también esos que han inspirado a otros muchos, ¿no? Han sido amantes del arte, amantes de la belleza, amantes del bien. A veces quizás un poco frustrados o a veces incluso equivocados, pero ha sido el amor el que les ha llevado a sacar algo nuevo, algo que ha tocado la fibra del hombre de su tiempo. Siempre aquello que es bello, hermoso, aquello que es verdadero, nos ha hablado de Dios. Y eso hace resonar en los hombres esa llamada de Dios, esa llamada a Dios. Da igual si tú no eres un gran artista o un gran literato, pero hay algo que solo tú puedes aportar para cambiar la vida de los que están a tu alrededor. Quizás tu poema no sea una maravilla, pero a lo mejor incluso hace reír, ¿no? Cantarás historias, prepararás un plato,
algo que solo tú puedes hacer de esa manera, gastar bromas o reírlas. Esas cosas que hacen que los demás se sientan en familia, entre amigos. Solo tú puedes sonreír con tu sonrisa y querer como solo tú puedes querer. Pero para poder experimentarlo, hemos de descubrir lo que los demás necesitan y atrevernos a dar esos 7 panes, darlo todo sin miedo. Quizás la lectura que hemos hecho del Evangelio de hoy no es muy original, pero lo que sí va a ser original e insustituible es la respuesta que vas a dar con tu vida a los problemas de nuestro tiempo. El mundo está esperando eso que solo tú puedes aportar cada día para ser mejor y mejorar el mundo en el que vives. Porque nadie va a amar con la creatividad con que tú amas. Y solo Dios sabe cómo hará saciar el hambre del mundo con tus pocos panes. María, la humilde doncella de Nazaret, se puso totalmente a disposición de Dios. Y el Verbo de Dios que había creado todo vino al mundo para realizar una nueva creación con su muerte y su resurrección. Vale la pena seguir el ejemplo de la Virgen para ver cómo Dios va a cambiar el mundo con tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.